Vamos a seguir hablando de economía. Hoy te estamos contando aquí en las noticias a las 20:30 que tuvimos un día súper movido en la City y desde muy temprano, porque hubo una serie de operativos de aduana que por supuesto fueron ordenados por la justicia, también de la FIP, pero si caminabas por Florida, los arbolitos estaban como siempre y las cotizaciones la verdad es que estuvieron altas, 845, 855, en el interior del país el dólar al 900 y todos nos preguntamos cuál es el techo. ¿Lo sabrá esto Alejandro Bianchi? ¿Cómo estás? Economista, gracias por venir esta noche. Alejandro es asesor de inversiones. No sé si tendrás allí un oráculo para saber qué es lo que va a pasar con el dólar, pero... Bueno, es complejo la situación, ¿no? Claro. que estamos viviendo porque un poco... Está claro que la bola de cristal no la tiene nadie, pero si uno busca agarrarse de algún dato fundamental como para tratar de estimar el valor del dólar, uno podría decir, bueno, si calculamos toda la base monetaria ampliada, que es la cantidad de pesos que están en circulación, más las LELIQ, más los pases, dividido las reservas brutas, mintiéndonos un poco, porque si agarramos las netas son negativas, pero bueno, dividir por cero da infinito. Entonces vamos a tratar de ser optimistas, claro, ¿no? Y ese número te da cerca de 1000. ¿Sí? Entonces está claro que los dólares hoy, digamos, si vos mirás la cotización del dólar MEP, que cerró más o menos en 740, la cotización del dólar blue, como vos decías, en 840, ¿no? Prácticamente hay 100 pesos de diferencia entre una y otra cotización. De todas formas siguen estando por debajo de un valor fundamental, ¿no? Y lo que está viendo la gente, que estamos a 20 días de una elección, que la cosa podría llegar a terminarse ahí, y si eso es así, la dolarización puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Y cuál es el número de dolarización? Bueno, el número es el fundamental. Claro. Entonces, me parece que lo que está pasando es una anticipación. El mercado siempre se anticipa a lo que pueda pasar, ¿no? Y con los allanamientos que hubo hoy, ¿el gobierno logra mantener a raya el blue y el contado con liquidación? ¿O es algo que sirve para un día y mañana vamos a volver a ver subas? Bueno, son mecanismos de presión, ¿no? Esos, para tratar de poner paños fríos a la escalada, a la suba, digamos, y de alguna manera ganar tiempo, porque son días, ¿no? que tiene que ganar, por lo menos hasta que se dé la elección y sepamos un poco más qué es lo que va a pasar y bajar quizá niveles de incertidumbre, ¿no? Y tener ya un panorama más claro. Pero también, por otro lado, cuando vos ves que, digamos, hay operativos y te restringen la oferta, el billete vale cada vez más caro, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? O sea, recién contábamos que cayeron los plazos fijos muy fuerte de las PASO, 13%. También hay retiros de pesos de fondos comunes de inversión. Si vos le tuvieras que decir que nos está mirando el activo menos riesgoso para enfrentar las elecciones, ¿cuál sería? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en Argentina no tenés activos, digamos, libres de riesgo, ¿no? En general, y la gente lo que trata de hacer justamente es dolarizar, ir al dólar físico billete, ¿no? Ahora, más seguridad. Claramente, digamos, tener dólar físico billete es un riesgo, tenerlo en la casa con la inseguridad que hay. Entonces, quizá en el mercado de capitales, ¿sí? Hay una serie de alternativas, ¿sí? Como pueden ser los CDRs. Hay CDRs que tienen muy poca volatilidad en general, que es una buena alternativa para dolarizarse y quedarse esperando, recibiendo quizá una tasa, no sé, por ejemplo, por decirte una cosa, un CDR que tiene poca volatilidad es el de AT&T, ¿no? Que es una de las telefónicas más grandes del mundo, que, digamos, obviamente cobra los servicios de telefonía, entonces tiene un ingreso muy estable en el tiempo y paga aproximadamente un 8% de dividendo en dólares anual. Entonces, esos son, digamos, alternativas, ¿no? Para tener un título quizá internacional que está dolarizado. Uno lo puede comprar en pesos y venderlo en dólares, o comprarlo en pesos, venderlo en dólares, o comprarlo en dólares
y venderlo también en dólares, ¿no? O también en pesos, ¿no? Si te querés especificar después. Me parece que esa es una alternativa bastante segura hoy. Para aquellos que quieren un poco más de riesgo, hay todo un menú, ¿no? Esto es para una porción de la sociedad que sigue el movimiento de las finanzas, está pendiente de los bonos, los papeles, pero masivamente esto no pasa. Y yo recién, Alejandro, te escuchaba hablar de un dólar que se busca en billete crocante y que puede llegar a 1.000 pesos. ¿Hay riesgo de corrida? A ver, hay una situación que se huele o el mercado la está percibiendo, que tiene que ver con una declaración que hizo el ministro de Economía pospaso, después de la devaluación discreta del 22%, que decía algo así como que el FMI le había pedido 60% de devaluación. Y ese número te deja, digamos, pensando que todavía falta una devaluación de un 40 adicional para sacar, digamos, cuentas rápidas, ¿no? Pensando en el 23 de octubre una nueva devaluación. Entonces, la pregunta del millón es, quizás si el 23 de octubre Massa no queda dentro del balotaje, tenemos la devaluación allí. Si entra al balotaje, creo que puede haber un puente hasta que se haga el balotaje. Van a tratar, creo que, de mantener, digamos, la cosa a raya hasta fin de noviembre. Ahora, a fin de noviembre es el día D después, ¿no? En algún momento te llega, más tarde o más temprano. ¿Podemos bajar a tierra para mucha gente? ¿Qué implicaría una economía dolarizada si es que finalmente Milei es votado y se consagra presidente y avanza con la dolarización en la economía práctica? ¿Qué implica? Bueno, hay una declaración que hizo hoy Milei que es bastante interesante desde el punto de vista de que antes se decía, si dicen lo que voy a hacer, nadie me vota, ¿no? Y Milei en ese aspecto es bastante frontal, ¿no? Y está diciendo quizá como una estrategia de campaña para que las cosas se anticipen y pasen durante este gobierno, ¿sí? Y de alguna forma tenga después el camino más allanado, que es que cuanto más se devalúe el tipo de cambio, más barato es dolarizar. Porque vos para dolarizar necesitas dólares. El Banco Central va a tener que salir a buscar dólares, ¿sí? Hay un mecanismo que se habló, como un trust, donde se van a poner los títulos que le pone el Tesoro al Banco Central, los van a poner allí, y eso va a servir como de cobertura para después emitir bonos con ese trust. Bueno, es un mecanismo bastante complejo, pero la idea, un poco que yo estuve escuchando de Emilio Campo, que es el economista supuestamente que va a cerrar el Banco Central, el último presidente del Banco Central, ¿no? Como lo define Milei, es que la dolarización podría no suceder el primer día, ¿sí? O sea que ellos podrían establecer un determinado tipo de cambio, una suerte de convertibilidad, ¿sí? Que yo estimo va a ser bastante más elevado del que probablemente está en la cabeza de todos ustedes, ¿sí? Porque quizá uno cuando empieza a hablar con economistas, hace proyecciones, dice, bueno, si hoy está 1.000, quizá 1.200 es el valor fundamental en diciembre. Pero vos te estás pensando en otro número. Y yo te diría que puede llegar a ser 3 veces ese número. 3.000. Sí. Ok. Y eso es una superdevaluación. Eso es una superdevaluación. ¿Consecuencias? Bueno, en el muy corto plazo, eso va a generar obviamente una estampida en los precios, digamos, una situación de reacomodamiento general, ¿no? De shock. Una hiper. Sí, pero el hecho de que después inmediatamente comience la posibilidad de uno pagar un café, ¿sí? Te va a salir 3.000 pesos, ponele, ¿no? Vos lo vas a poder pagar con 3.000 pesos o con $1, ¿sí? Para bajártelo bien a tierra, ¿no? Sí, estoy pensando, un litro de nafta, $1 igual 3.000 pesos. Eso es lo que yo tengo hoy en la cabeza. No, está bien. ¿no? Está bien. En base a lo que he ido escuchando y algunos numeritos que he ido sacando, ¿no? Puede ser menos, ¿sí? Y también puede ser más. El tema tiene que ver con cuántos dólares conseguís
cuántos dólares negativos te dejan en el Banco Central, porque vos tenés que conseguir dólares para cerrar el negativo, que hoy pueden ser 10.000 millones de dólares, más dólares para cubrir toda la bola del ELIC y toda la base monetaria. Tenés que salir a buscarlos, ¿no? O sea, sí, hay que ver si el mercado te los da, ¿sí? A qué tasa y cómo, ¿sí? Claro. Bajo la idea de que probablemente no te exijan todo en el primer día, quizá ese tipo de cambio puede ser más bajo. ¿Sí? Creo que en la cabeza de estos economistas está esa sensación, ¿no? De que como la gente va a poder pagar con una u otra cosa, ¿sí? La gente no va a salir y va a tener fijo el tipo de cambio, en un nivel muy alto, pero fijo, ¿sí? Es como que frenás la idea de una nueva corrida, ¿sí? Ya está, tenés todo adentro. Claro. ¿Sí? Y ahí, digamos, te vas manejando. En algún momento, ¿sí? El mercado lentamente va a ir cambiando probablemente esos pesos y eligiendo la moneda más fuerte.